Pero bueno, apostaste efectivamente en un periodo, todo se ha dicho, muy bueno para la economía española, porque efectivamente habíamos entrado en el euro en el año 1999 y tenemos un viento de cola a favor fantástico, porque claro, los tipos de interés efectivamente caen muchísimo, la inflación también cae muchísimo en Europa, España e Irlanda son los únicos países que realmente están tirando millas y el resto de Europa, como está estancada, pues el Banco Central Europeo lo que tiene es una política de tipos muy baja, ¿no? Entonces España va a ser uno de los grandes casos de éxito con esa entrada masiva de capitales, que al final nos traerá la burbuja inmobiliaria y todas estas cosas, ¿no? Pero son unos años estos de 2004, 2005, se recuerda aquello, ¿no? 2006, 2007, que aquello fue, jauja, creo que llegamos a superar en PIB a Italia, y decían que ya íbamos a por Francia, o sea, era esa primera mitad de la década del 2000 parecía que nos comíamos el mundo y entiendo también ese optimismo empresarial, ¿no? De querer montar cosas, de todo esto, ¿no? Entonces montas la SICAV. Cuéntame un poco en ese momento cómo planteas a nivel de modelo de inversión lo que quieres hacer en la parte puramente financiera y si eso ha evolucionado desde ese 2004 hasta ahora, en esos 21 años, 22 años ya que llevas de gestión, el marco intelectual que tienes a la hora de invertir, ¿no? Sí, bueno, mi marco intelectual cambió, pero yo creo que ahora te diría que está en permanente cambio o Uh -huh. adaptación. O sea, yo creo que el problema es cuando pones un marco intelectual y no te adaptas a lo que está pasando, ¿no? Yo venía de ser un gestor profesional con un mandato y me podías, pues si como un futbolista le pones en la banda derecha o la izquierda, él tiene que correr y hacerlo bien, ¿no? Pero bebía mucho de las fuentes de lo que es la diversificación y el retorno a largo plazo de los activos que tienen más riesgo a largo plazo retribuyen más ese riesgo y los activos en riesgo pues están vinculados al tipo libre de riesgo que normalmente son las letras del tesoro, ¿no? Y que si esperas el tiempo suficiente te acaban pagando. Con la caída del 2000, pero que se prolonga en mercados financieros, sobre todo en la parte de renta variable, bastante, porque ese boom que tú has comentado muy bien de la economía real no se traslada tanto a los mercados. La renta variable estuvo retornando menos que la renta fija en términos de rentabilidad-riesgo, o sea, del retorno que obtienes por la volatilidad de cómo se mueven los precios de los activos durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Entonces eso a mí me llevó a un cambio más a mirar un poco más al valor, al value que Uh -huh. decíamos antes, a buscar el valor intrínseco y a verlo de forma agregada, ¿no? Que Uh sería -huh. un poco mi marco mental desde Uh -huh. entonces, ¿no? Es que esto que has comentado ahora me parece muy interesante porque yo creo que para que una clase de activo como la renta variable cotizada al final acabe siendo popular entre la población normal, tienes que intentar evitar casos como el de Terra, ¿no? Por ejemplo, o como el de finales de los 60-70. Yo recuerdo que mis abuelos también pues tenían algo de inversión. O sea, había un sector profesional en España, si recuerdo, hacía muchos años, años 60-70, que los profesionales libres, ¿sabes? Médicos, abogados, etcétera, les dio por entrar en bolsa. O sea, dijeron, oye, vamos a invertir aquí, ¿no? Obviamente siempre bolsa española, ¿no? Era... Claro, ¿qué pasa? Que si inviertes en bolsa española en acciones de empresas que luego acaban literalmente desapareciendo y pierdes todo el dinero, esa gente ya las has quemado probablemente para el resto de tu vida para que vuelva a entrar en renta variable. Porque te dicen, a mí me das a elegir entre el ladrillo y comprarme una acción de una empresa que luego desaparece y déjate de historias, ¿no? Luego llega lo de Terra. Yo he tenido personas mayores que conocía familiares que acabaron invirtiendo en Terra. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Una persona con más de 70 años que no sabía ni lo que era Terra. Pues es que me han dicho que Terra, claro, esa Terra luego te cae desde 200 euros que creo que estaba a tal. Y esa persona seguramente ya cuando le vuelvas a hablar de bolsa te va a decir, no, mira, perdona, pero... Entonces, creo que hace mucho daño al mercado, es otro mercado de gente normal, que no... Pues ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que tú comentas de que le costó más al mercado de renta variable recuperarse en España de lo que era la economía real, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que nos ha impactado mucho como país, digamos, a la hora de invertir en ese tipo de categorías, ¿no? La renta variable, este tipo de episodios de la bolsa, ¿no? El último, pues el Banco Popular, ¿no? Que de repente un banco que era de los mejor gestionados de Europa y tal, 2017 se vende por €1 al Santander. Todos los que estaban ahí los últimos días que aún decían, oye, no sé si comprar ahora, que esto va a rebotar, ¿no? Y de repente se te va a cero, ¿no? Y la Eh, deuda subordinada no la la, pagó, ¿eh? la subordinada. Entonces, claro, eso hace yo creo que mucha pupa al inversor normal, ¿no? Porque eso en el ladrillo normalmente no pasa. Tú al final compras una vivienda, oye, te subirá de precio, te bajará, pero que se vaya a cero no se va, ¿no? Bueno, has sacado muchos temas encima de la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos que, voy a intentar ir contestando, ¿no? Yo creo que tenemos que no demonizar a un activo por las malas praxis, por el mal comportamiento de los agentes, ¿no? Que están trabajando en la distribución de ese activo, ¿no? Entonces yo creo que lo que comentabas, tanto con las telefónicas Matildes del momento,
que se perdió dinero, incluso en compañías que no desaparecieron, como Telefónica o lo que has comentado de Terra, es un ejemplo muy claro, es una mala práctica. Una mala práctica recomendar a una persona de 60 años con bajo conocimiento que lo compre. Todo tiene cara B, desde el Lazarillo de Tormes, ¿no? O sea, al final la codicia es un catalizador de no mirar los riesgos, ¿no? Y también eximir de responsabilidades al que está tomando el riesgo tampoco es correcto, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí tiene que haber una educación financiera donde sitios como donde estamos hoy ayuda a que esa educación financiera le dé herramientas a los inversores particulares para tomar correctamente las decisiones, ¿no? Luego hay malos comportamientos de los reguladores. O sea, en el caso del Banco Popular, no olvidemos que es una actividad regulada la banca. Y por tanto, lo que no puede desaparecer es todo el colchón de capital que tiene un banco para cubrir todos sus compromisos con accionistas, con bonistas y con depositantes, ¿no? Entonces ahí también hay otro complejo tema que analizar, ¿no? Porque al final recordar que venimos del 2008, donde se produjo un debate social sobre si había que no apoyar a los bancos y que podemos hablar también mucho tiempo, pero que yo creo que de ahí viene el comportamiento como pasó con Banco Popular o como pasó también quizás con Banco Madrid, que era un problema totalmente diferente, donde el regulador al final pues quizás se pone un poquito de lado y prefiere que pague el accionista, incluso el bonista, aunque no acabe de estar claro. Pero no solo en España, ha habido un impago de la deuda subordinada de Credit Suisse, que luego lo compra UBS, que está todavía en litigio en Europa y que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Porque UBS, que compró, se quedó con el negocio de Credit Suisse, subió una barbaridad el precio de sus acciones porque había comprado un activo infravalorado. Por otro lado, el regulador suizo no pagó la deuda subordinada porque decía que había un agujero. Y en el Santander pasó algo parecido. O sea, son temas, intento ser lo más sencillo posible, complejos, pero que esa cultura yo creo que hay que trabajarla desde la educación financiera y sobre todo desde que el regulador, desde el punto de vista, le dé solvencia al inversor para cuando se enfrente a estas decisiones, ¿no? Y que se persiga claramente todos los chiringuitos financieros, que no son pocos y que también han mermado mucho la solvencia del sistema, favoreciendo a las grandes marcas. Porque lógicamente ellos lo hacen muy bien y dicen, bueno, usted si trabaja con nosotros no es un caso como el que puede ser una empresa pequeña, ¿no?